¿Cómo hago para que esto se lleve a cabo? Para lograr empatar, el verbo es empatar, no empatizar con mi interlocutor. Se quejan mucho, incluso ayer lo comentábamos en la clase, de la falta de empatía de cierto personaje de la política mexicana, que ha traído como consecuencia el agravamiento de la relación de ciertos grupos sociales, de algunos grupos sociales, con el gobierno de nuestro país. ¿Por qué? Pues por falta de empatía. Aunque me caiga en verdadera pandorga, tal o cual grupo, tal o cual persona, tal o cual líder, pues tengo la obligación, no solo moral, sino profesional, de darle a entender que es lo máximo y que lo estoy escuchando y que voy a hacer exactamente lo que él me está pidiendo. Les voy a contar un refrán o un consejo que me dio un conocido político de los años 70, cuando me iniciaba yo en el camino de la política en nuestro estado. Me dijo, fui a verlo a su oficina, él era un alto funcionario del partido, diputado local, etcétera. Y lo fui a ver en busca de consejo, él había sido amigo de mi padre en su juventud, y bueno, pues buscando como un padrino, ¿no? Y me dijo, oye médico, ¿y si estás dispuesto a continuar con él? Porque es una carrera larga, es un camino lleno de espinas, no te creas que es fácil, y no te creas que de inmediato te vas a hacer rico, ni de inmediato. El que tiene la verdadera vocación de la política debe estar consciente de lo siguiente: la política es el arte de comer mierda y escupir rosas. Perdón por la expresión tan, hablando de eso, cacofónica, pero creo que no se puede expresar de mejor manera la función del comunicador, llámesle político, llámesle profesor, llámesle lo que quieras, en su relación con las personas que tiene enfrente en este proceso bellísimo que es la comunicación humana. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, número uno, escucha activa. Es difícil, verdaderamente difícil. Hay veces que me pongo en modo avión y hago como que estoy oyendo, lo veo a la cara, hasta me acerco para que dar la impresión de que lo estoy escuchando. Pero si tú me preguntas en 2 segundos qué me dijo, perdón, no sabría yo decírtelo. Hay que saber escuchar. No es automático. Nuestro cerebro procesa el ruido, sí, efectivamente. Captaremos algunas palabras sueltas, sí, efectivamente. Pero de ello a saber escuchar, a procesar el mensaje, requiere de un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, escuchar, oír pues, recibir el ruido, procesarlo para darle un sentido y un significado, y finalmente interpretar lo que se oye. Esto nos permitirá, ingenieros, algo muy agradable, que es
el poder ser un conversador interesante, escuchar lo que se oye. Oye, y en la comunicación persona-audiencia, ahí todavía es más importante y todavía es más complicado, porque tenemos que llegar al lugar donde vamos a hablar, sea el Auditorio Nacional o la Plaza del Pueblo o el Monumento de la Revolución o el Consejo Universitario o en el café con nuestra pareja. ¿Cómo? Sabiendo qué piensan ellos, sabiendo qué esperan escuchar de mi boca. ¿Para qué? Para poderles dar lo que ellos quieren escuchar. Y esto, ingenieros, no es manipulación. O sea, no lo interpreten como un mal consejo. Ay, permítanme, le conecto a esta cosa porque se nos acaba la batería. ¿Qué es la escucha activa? Pues significa escuchar, sí, y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Así como nosotros esperamos que las personas a quienes nos dirigimos interpreten nuestro mensaje y actúen en consecuencia, también nosotros debemos de esperar, de empezar a aprender a escuchar, a interpretar su punto de vista. Porque dice, porque aún vive, ya es muy grande, pero aún vive un artista, actor, director y muchas otras locuras más, mexicano, chileno-mexicano, Alejandro Jodorowsky, dice, aprende a escuchar, porque siempre, ingenieros, debajo de cada palabra hay otras palabras. Por cierto, les recomiendo en mi época hippie, que nunca lo fui, pero me gustaba, tenía un par de películas interesantes, tiene una particularmente que se llama La Montaña Sagrada, en donde trata el tema del movimiento estudiantil de 1968, a lo mejor les aclara algunas dudas que tengan, bastante pacheco y además orgulloso de serlo porque fue de los primeros personajes públicos mexicanos que se atrevieron a decir que consumía drogas, alcohol, vicio, todas estas cosas, y ahora se dedica ya a alguna cuestión como más filosófica, más de pensamiento, que tiene un muy particular punto de vista. Les recomiendo que vean esa película, La Montaña Sagrada. Tiene otra que se llama El Topo, que es como una especie de western mexicano. Esa no, pues, no tiene mucho mensaje en cuestiones de lo que nosotros estamos viendo ahora, pero les recomiendo que lean a Alejandro Jodorowsky. Bien. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Oír, como ya lo mencioné hace un momento, nos da el percibir las vibraciones de sonido. Nuestro sentido del oído nos permite, a través de la vibración del tímpano, que pasará a los huesecillos del oído, el percibir esas vibraciones. Si nosotros vamos un poquitito más allá, entonces procuraremos entender lo que nos están diciendo, comprender lo que nos están diciendo y obviamente darle sentido en el contexto que estamos viviendo. A eso, ingeniero, se le llama escuchar. Empatía, 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 empatía. ¿Qué es empatía? Es igualarse, es empatarse.
Esto es, suena muy, muy trillado ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en la situación de los demás. Y esto tiene que ver con la escucha activa. No solamente lo que nos dice la persona directamente, sino también el interpretar, el conocer, el buscar sus pensamientos detrás de lo que está diciendo. A veces es difícil porque la persona con la que hablamos o el público con el que hablamos, pues no nos ayuda, ¿verdad? No expresa sus sentimientos. Entonces entraremos en el difícil arte de estudiar a nuestros escuchas, estudiarlos, verlos, ver su lenguaje corporal, qué expresa su lenguaje corporal comparado con su lenguaje verbal, realmente nos está diciendo lo que siente y sobre todo ponernos en su lugar. Entender por lo que está pasando, no necesariamente una tragedia, desde luego. Comprender, eso es empatía. Entender, eso es empatía. Igualarse en sentimientos, eso es empatía. Para ello, bueno, pues tenemos varios vehículos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través de algunas ayudas o vehículos. Ahí tenemos la disposición psicológica, que nos habla de prepararnos interiormente para escuchar, lo que ya les había yo mencionado. Primero, bueno, ¿qué se espera de mí y qué espero yo del otro? Observarlo, poner atención y escuchar lo que dice, no estar en automático. En esta actualidad del siglo XXI tenemos un gravísimo o grandísimo enemigo de la comunicación directa y es la pantallita. Estamos en una reunión, estamos en una reunión familiar o en una reunión de negocios o en una reunión comercial o en una reunión social. Y todo el mundo está así, con la pantallita ahí. Hay que observar a quienes están hablando conmigo, nosotros, escucharlos. El expresar esa empatía a veces resulta en comentarios cortos que hacemos para dar a entender que lo estamos comprendiendo. Ejemplo, es que fíjate que me pasó esto. Ah, mira, muy bien, ajá. Oh, no me digas, etcétera. Hay comunicadores que no están de acuerdo con esta parte porque consideran que es interrumpir el mensaje. Pero importantísimo también, la escucha no verbal, contacto visual, estudiar la cara del otro. Me está viendo de frente, baja sus ojos, voltea hacia un lado, agacha la cabeza. Esto nos dará la idea de cómo se siente y que a lo mejor no lo alcanza o no lo quiere participar a nosotros a través del lenguaje verbal. Entonces, primero y lo más importante de todo, tener la disposición mental para escuchar. Si no, ya se echó a perder todo esto. Procuremos que cuando vamos a platicar con otra persona, nuestra pareja,
nuestros hijos, ustedes pues todavía no los tienen, nuestros padres, nuestros compañeros. Vamos a dejar el telefonito adentro de la bolsa, carajo. ¿Por qué? Porque nos distraen. Es que nada más me asomé a ver qué decía. Pues no te asomes, voltealo para abajo. Es que me vibró en la bolsa y automáticamente ya contesto, pues desautomatízalo. El escuchar con atención es una cualidad de los seres humanos que estamos perdiendo. Bien. Existen distractores que van a afectar la calidad de la comunicación, aun y cuando la curva de atención se inicia hasta acá arriba, eh, llegará el momento, tarde o temprano durante el mensaje, en que baje y es responsabilidad del comunicador el hacerla que vuelva a subir. ¿Cómo? A través tal vez de cambiar el tono de la voz, a través tal vez de interrumpir el mensaje para hacer algún comentario o alguna broma o alguna toque o alguna situación que rompa con esa falta de atención, evitar, en fin, que la atención decaiga, tanto la nuestra como la del que estamos escuchando. No interrumpir. El clásico que todo le pasa, te están platicando de que les sucedió la tragedia del mundo, de esto y del otro y de más allá. Ah, sí, yo también. Y los interrumpes y ya valió. No los dejaste expresar completa su idea. Y esto que es importantísimo porque luego metemos la pata, pero hasta las rodillas, no juzgar. Esto es, hasta que nos acaben de decir el mensaje, hasta que nos acaben de contar su pena, hasta que nos acaben de proponer el negocio, hasta que nos acaben de declarar su amor, aunque hasta que nos acaben de lo que quieran, el mensaje que nos estén dando. No hablar prematuramente, porque metemos la pata hasta la rodilla. No ofrecer ayuda antes de tiempo. A lo mejor el que nos está hablando no busca que le ayudemos. A lo mejor lo que busca es únicamente que lo escuchemos. O en todo caso, nos estamos comprometiendo cuando todavía ni siquiera sabemos a qué. También es importante no ofrecer soluciones prematuras. Pudiera ser que agravemos la situación. En resumen, número 1, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 2, no rechazar lo que el otro está sintiendo. Un comentario, iba a decir naquísimo, pero luego algunos se ofenden. Un comentario muy bajo, un comentario que no demuestra empatía, es decirle a una persona, no, mi cuate, pues no te preocupes, eso no es nada, échale ganas, por favor. Hace unos días, una semana o algo así, veía uno de estos mensajes memes de la de Facebook, en donde decía, decirle échale ganas a una persona que está enferma o está pasando por una pena, es como decirle y recordarle a su madrecita santa. Lo decía con todas sus palabras, pero no las voy a repetir. Entonces, no ser como, mejor quedarnos callados, que nuestra mirada y nuestra actitud
le digan todo, que estamos con él o con ella, que comprendemos su problema. Otro bajísimo es, no, pues fíjate, a mí también me pasó eso y cuando yo estaba y todo, no, me cuenten su historia. A él no le, o a ella no le interesa su historia, o al público no le interesa tu historia. Te vinieron a ver para que escuchara su problema, y eso sucede mucho en los funcionarios públicos. Van las personas a contarles su problema y el otro le sale contando su historia. No contraargumentar. En lugar de decir, y yo también, díganle, te comprendo, te entiendo, estoy contigo, estoy a tu lado. Y este que es conocidísimo de todos nosotros, el síndrome del experto. Todavía no te acaban de contar el problema cuando ya tienes las respuestas, cuando ya tienes todas las soluciones. Espírense a que terminen de hablar. A lo mejor es precipitarse. Ahora vamos con los sí, las habilidades que debemos de cultivar como comunicadores. Número 1, mostrar empatía. Esto es ponernos en su lugar. Esto es entender sus motivos, escuchar sus sentimientos. Te entiendo. Claro que sí. Cuenta conmigo, cosas por el estilo. Pero primero escuchar y después expresar. No, esto no significa el aceptar la posición del otro. Simplemente significa que entendemos el problema por el que está pasando, que entendemos sus sentimientos. Eso es lo que buscamos de nuestra comunicación con otras personas, que entienda nuestros sentimientos. A lo mejor nos dice que no, perfecto, pero entiende nuestros sentimientos y nos deja tranquilos y contentos y satisfechos. Otra, parafrasear. A mí no me gusta mucho en lo personal porque se me hace como interrumpir, pero es como dar a entender que lo estamos escuchando y entendiendo, eh, verificando lo que nos está diciendo. Esto es, eh, eh, ejemplo, entonces te pasa esto. ¿Quieres decir que te sentiste mal? ¿Quieres decir que te sentiste contento así? Etcétera. Algo que es contrahabilidad, por favor, no lo hagan, es estar repitiendo las palabras o terminando las palabras que dice alguien. Es una muy mala costumbre. Palabras de refuerzo. Estas son frases o palabras que ayudan a que la persona se sienta a gusto con nosotros o el grupo de personas se sientan a gusto con nosotros. Frases que indiquen que, que estamos en un momento agradable. A mí me encanta esta. Debe ser muy bueno jugando al tenis, porque para mí el tenis es un deporte que como no lo domino, pues no me atrae. Sin embargo, si ustedes se están comunicando con una persona que cuya actividad deportiva, social, lo que quieras, profesional, etcétera, para ella es lo máximo.
para nosotros no, o de plano la rechazamos, o nos aburre. Sin embargo, darle un refuerzo diciéndole algo como debe ser muy bueno jugando al tenis o debe ser muy bueno jugando al golf. Oye, qué sensación especial es estar en el campo de golf, golpear a la cacariza, así le llaman a la pelota. Oh, estupendo, qué bueno que lo hiciste. Oye, ¿y cómo? Entonces, eso hace que la persona con la que estamos hablando retroalimente su idea y nos exponga y se abra, sobre todo, se abra con sinceridad a la comunicación con nosotros. Hay ocasiones en que, sobre todo cuando es una negociación, nos vemos en la necesidad de expresar verbalmente, esto es, informar a la otra persona que lo comprendimos, que entendimos su mensaje, que muy probablemente ayudaremos a resolver. Y son este tipo de frases como, oye, entonces si no he entendido mal, lo que te está pasando a ti es que se te dificulta tal materia. O sea, porque pudiéramos caer en un ataque ad hominem o en una falacia ad hominem. Yo prefiero esta otra, a ver si te he entendido bien. Tú me dices que así y así y así y así, y entonces la otra persona lo interpreta como, ah, caray, captó todas las palabras que dije, me está escuchando, y eso hace que exista empatía entre los actores de la comunicación. ¿Preguntas o comentarios? ¿Puede repetir algunos ejemplos del resumen, profe? Bueno, de resumir. De resumir, sí, Isaac, a ver, lo que tú tratas de decirme es que si yo te lo repito, vas a poder tener más experiencia en esto. Ah, ok, ok, ok. Vaya, vaya. Sí, 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 sí. Ya capté. Distinto al ataque ad hominem o ad argumentum. Esto de las falacias es padrísimo. Ojalá que tengan la oportunidad de leer y de formarse en el dominio de la dialéctica. La dialéctica es el arte de discutir, es el arte de comunicarse. Porque esta que veíamos. Pero ad hominem es hacia la persona, ¿no? Sí, Dependiendo de lo que está diciendo. sí, sí, Pero eso, ¿cómo sí. puede afectarnos Pe- en... O sea, tengo entendido que eso afecta mucho en un debate, pero ¿cómo en sí, una discusión? Bueno, en puede afectar a la persona con la que estás debatiendo y derrotarla. Por eso es que muchos, pues no sé, políticos, muchos comunicadores, los periodistas lo hacen mucho, híjole, es que no sé cómo expresarme sin ser ofensivo. Las personas que no tienen argumentos que dar atacan a la persona, a su contrincante. Eso es ataque ad hominem. En latín la H no se pronuncia. Ad hominem, a la persona. Y el ataque o falacia ad argumentum es al argumento que tú estás sosteniendo. O sea, lo que me estás diciendo tú es que odias a las mujeres. O sea, lo que me estás diciendo tú es que no estás de acuerdo con el lobby gay. Ah, entonces eres homofóbico.
o eres feminofóbico. Ah, entonces lo que me quieres decir es que no estás de acuerdo con el socialismo o con el comunismo, porque estás en contra de la gente pobre. El socialismo busca ayudar a los pobres primero. Entonces, esos son los ataques en los que podemos caer con el uso de esta frase. A ver si he entendido bien. Entonces, porque esta ya es una combinación, o sea, a ver si te he entendido bien. Lo que tú me estás diciendo es que no apruebas las marchas feministas porque eres feminifóbico o femifóbico, como dicen los argentinos. No, espérame, lo que yo... No. A ver, tú dijiste que... Y por ello es importante también, Isaac, Josué, Daniel, Edgar, Tere, todos ingenieros, prepararnos para defender nuestros conceptos, el que sea. O sea, no estoy hablando necesariamente de defendamos nuestra religión en contra o defendamos nuestra patria, no, es en general defender nuestra posición, nuestro argumento, porque habrá quienes quieran utilizar nuestro argumento para atacarnos. Que tengan un excelente día, ya los entretuve de más. Sáquenme de una duda, ¿tenemos examen? No nos ha dicho nada de eso, profe. No. ¿Sería entonces nuestro primer parcial? Ya hemos tenido examen. Ya tuvimos el primer parcial. Sí, profesor. Correcto, no, sería entonces en unas semanas más. Calculo yo 3 semanas más, mediados de octubre, ¿de acuerdo? Por favor, recuérdenme como el gansito. Recuérdame. ¿Sale? Cuídense mucho, no hagan caso de la gente, sigue la corriente y quiéranse más. Famosa canción de Javier Solís. Y nos vemos el próximo, martes, ¿verdad? Sí, profe. Sale. Recuerden, el martes es el último día para enviar su trabajo. Recuerden, el miércoles es el último día para enviar la lectura del libro que vimos hoy, que encargamos hoy, el de aprender a escuchar. Entonces, para el martes es el de nuestro libro. El que leyeron ya, lo entregan el martes. Ok. El de Cala lo entregan el miércoles. Ok, muy bien. Gracias. Sí, es 29 el martes, ¿no? Sí. Sí. El miércoles 30. Ok. Sale, vale. Buen día para todos. Gracias. Buen provecho con su desayuno. Gracias. A mimir media hora. Bye.